Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quisiera invitarlos con la copia de sus Biblias a la primera epístola que escribe el apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 1, versículos del 6 al 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículos del 6 al 10. Bien, hermanos, si ya lo tiene, vamos a leer. Y dice la Escritura: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Yo había querido a comenzar mi introducción en este día, el día en que vamos a ordenar a nuestro misionero, haciendo un recuento de las bendiciones que el Señor ha traído a nuestra iglesia. El año pasado, hermanos, y desde antes del año pasado también me parece, el Señor nos ha bendecido con nuevas conversiones. El Señor no dejó que nuestra palabra o la palabra de Él regrese vacía, sino que hizo lo que tenía que hacer en los corazones de hermanos y hermanas que hoy día están juntos con nosotros aquí en este lugar, alabando al Señor, sirviendo al Señor, creciendo juntos también en el Señor. El año pasado también nosotros hemos tenido unas bendiciones maravillosas de parte del Señor Jesucristo, que nos ha permitido Él bautizar hermanos, bautizar también a los nuevos creyentes. Y bueno, el bautismo en realidad es una ordenanza que el Señor ha dado para la iglesia, pero más que una ordenanza, hermanos, significa un hecho especial, creo que para la persona que es bautizada, así como para mí, que estoy bautizando a los hermanos que el Señor ha ido salvando. También el Señor, a pesar que hemos tenido un tiempo de pandemia y estas cosas que, bueno, ya todos sabemos, el Señor ha permitido también de que nuestra iglesia utilice todas sus sillas. Y necesitamos algunas veces también los banquitos para poder recibir en este lugar a los hermanos que se han ido sumando acá con nosotros, y también para los hermanos que nos visitan ya de una manera regular aquí en la iglesia. Eso es una bendición también, que tal vez en algún momento tengamos que pensar en adquirir un poco más de sillas para estar cómodamente en este lugar. Y hoy día, el Señor ya en este año 2022 nos está bendiciendo como iglesia local, enviando un hermano como misionero de nuestra iglesia a Venezuela. Él regresa para su patria y nos alegramos mucho por eso. El día de ayer yo recibí una llamada, sábado, hermanos, yo recibí una llamada de un hermano que está en Mozambique. Es algo tremenda la tecnología, pero este hermano que está en Mozambique, un país africano,
Él me comentaba el testimonio de la iglesia evangélica en aquella nación. Primero él me dijo que era un bautista reformado como nosotros, que había congregado en una iglesia bautista arminiana, pero se retiró de allí hacia una iglesia presbiteriana, de la cual también tuvo que irse después. El hermano me había hablado a mí de la similitud de las confesiones de fe, los credos, entre la bautista de 1689 y la confesión de Westminster. Sin embargo, él me decía, a pesar que ya estaba en una congregación que aparentemente era una congregación reformada, que practicaba lo que su confesión decía, que la confesión no es otra cosa que la interpretación de las escrituras acomodadas de una manera sistematizada en ciertas doctrinas. Pero en la práctica él me decía que allá en esa iglesia en Mozambique, los hermanos en sus servicios se notaba claramente la influencia del mundo en esa congregación que él pensaba que era una congregación reformada, y también la influencia de ciertas ideologías dentro de esa iglesia, lo que también lo ha llevado a él a retirarse de allí y buscar una iglesia de sana doctrina, una iglesia que tenga una práctica sana también. Otra hermana, también de un país que colinda con nosotros, colinda con el Perú, también le compartía en esta oportunidad a mi esposa acerca de la manera en que ella había estado también buscando una iglesia y había llegado a otra iglesia que también decían que era reformada, pero la forma en que se vestían los asistentes y los miembros a esa iglesia no era una forma en la que se mostraba la modestia, ni el decoro, ni la reverencia al Dios Santo. Algunos iban aún en short y sandalias a la iglesia. Era una manera en la cual, pues definitivamente, esa manera de acercarse a un lugar a adorar al Señor no va de acuerdo con la persona a quien se va a adorar. Y pues esta hermana ahora está buscando también una congregación. Y yo podría seguir compartiendo muchos más ejemplos. Puedo mencionar también Perú, donde la mundanalidad ha tomado fácilmente iglesias que también dicen que son reformadas, y digo fácilmente porque ellas han rendido la espada de la palabra de Dios bajo la excusa de la contextualización del Evangelio. No sé si alguna vez ustedes han escuchado esto de la contextualización del Evangelio. Ellos han roto las barreras o los parámetros de la contextualización del Evangelio simplemente para introducir dentro de la iglesia, introducir en la iglesia la mundanalidad, el libertinaje y también filosofías peligrosas. La contextualización del Evangelio, hermanos, más o menos podemos entenderlo como que ahora nosotros estamos viviendo pues en el año 2022, y si bien nuestra manera de vestir es diferente a la de los puritanos, ellos usaban unos zapatos de madera especial, se vestían de blanco y negro con una forma particular y unos sombreros particulares. Nosotros ahora no lo hacemos así, no nos vestimos de esa manera, pero sí lo hacemos, para poner el ejemplo de la contextualización, de acuerdo a lo que es la modestia, el pudor, el decoro cristiano. Hoy día yo he podido ver también, hace algunos meses, no hoy día, iglesias donde se imita la moda del baggy pant. No sé si han escuchado ustedes alguna vez la moda del baggy pant. Son unos pantalones que son más grandes que la cintura, y pues el pantalón se cae atrás y uno puede ver la ropa interior del varón que usa eso,
y el varón solamente lo sujeta su pantalón acá de la parte de adelante. Se ponía un BBD y a cantar su rap. La contextualización del Evangelio. Evidentemente que un creyente verdadero no puede estar en una iglesia de esas características. Es evidente, hermanos. Hay mucho que tal vez no hemos predicado acerca de cómo es que nosotros deberíamos de venir y presentarnos delante del Señor. Pero algún día con la ayuda del Señor lo haremos. Yo también podría citar de los ancianos de la iglesia que me ordenó como pastor en los Estados Unidos, donde ellos también me conversan diciendo que ya es muy difícil encontrar una iglesia sana. Todo está tomado por el progresivismo. Ese progresivismo que usted ve en el campo cultural y político está también dentro de las iglesias. Y ha sido tomado por el progresivismo y también por el falso evangelio de la justicia social. Y prácticamente las iglesias allá son mundanas. Ellos no adoran como nosotros adoramos acá. Ellos han desechado los himnos antiguos, han desechado los salmos de la Biblia y simplemente han tomado las melodías y los movimientos sensuales y hasta a veces sexuales del mundo para traerlo dentro de la iglesia, para usarlo como una carnada para capturar a los jóvenes que están fuera de la iglesia, para invitarlos, para decirles, miren, nosotros somos como ustedes, vengan, aquí vamos a cantar el rap que te gusta, aquí te vamos a cantar el rock y el heavy metal que tanto te gusta. Y evidentemente que cuando entra esas personas dentro de la iglesia, aquellos que son creyentes genuinos, ¿qué tienen que hacer? Irse. El punto mío, hermanos, es de que es difícil hoy en día encontrar una iglesia que sea sana en su doctrina, sana en su práctica, sana en sus sentimientos hasta Dios. Eso fue parte de la conversación que yo tuve también con nuestro hermano que hoy día vamos a ordenar como misionero. Y yo les decía, hay iglesias sanas allá en Venezuela. Debe haber, yo creo que sí debe haber. Pero son poquitas. Son chiquitas. Algunas posiblemente no están publicando sus sermones como nosotros lo hacemos en las redes sociales, porque no manejan redes sociales, quizás. Lo que yo les digo, hermanos, es de que hoy existe una gran necesidad de plantar iglesias como la iglesia a la que el apóstol Pablo escribe, como la iglesia de los tesalonicenses. Cuando miramos pues a la historia reciente de la iglesia, podemos recordar iglesias sanas también, que han terminado arrastradas por doctrinas nuevas que se han apartado de la ortodoxia en la que ellos comenzaron. Se han apartado completamente. Por ejemplo, no sé si alguna vez han escuchado ustedes del pastor Martin Lloyd-Jones, cuando él fue un médico que fue pastor de la Westminster Chapel o la capilla de Westminster, y él fue pastor allí. Mientras él fue pastor, esa iglesia, desde ese púlpito, se predicó no solamente las doctrinas de la gracia, se predicó todo el consejo del Señor. Martin Lloyd-Jones, el pastor Martin Lloyd-Jones, fue un ejemplo, podemos decir, acerca de la separación bíblica. Él rechazó unirse con Billy Graham, en tanto que Billy Graham se mantenga pues con vínculos con el catolicismo romano, con el Papa romano. Era un hombre que tenía convicciones bíblicas fuertes. Ese era el cimiento de su teología, no solamente las doctrinas de la gracia, sino él buscaba practicar todos los preceptos que Dios le da a cada uno de ellos. Pero luego, cuando él se retiró, a los pocos años, esa iglesia fue tomada por los carismáticos. Estoy hablando de 2 pastores más después de él, hasta que entró el pastor R.T. Kendall. Fue tomada por los carismáticos que la llevaron a la experiencia de la bendición de Toronto. Miren, hermano,
Usted puede imaginarse la iglesia del pastor Martin Lloyd-Jones, una iglesia a la que nosotros también nos gustaría emular, imitar, y terminar en la bendición de Toronto. Y usted dirá, pero ¿qué cosa es la bendición de Toronto? La bendición de Toronto es la risa santa. La risa santa. O yo más bien le diría la locura de la risa santa. Ellos decían de que el Espíritu Santo había descendido sobre la Westminster Chapel. Y lo que había ocurrido en ese lugar, hermanos, fue de que todos, un cierto número de personas comenzaban a reírse de una manera descontrolada, como si fuese un manicomio, y risas, y no paraban de dejar de reírse, y ellos atribuían ese acto al Espíritu Santo. Imagínense esa blasfemia de atribuirle al Espíritu Santo todo ese desorden, cuando el Espíritu de Dios es un espíritu de orden. ¿Qué pasó con la Westminster Chapel? Vaya a verla ahora. No sé cómo estará ahora. Perdió su membresía, perdió su identidad. Los ancianos de esa iglesia, a pesar que se quejaron y estaban procurando oponerse a esa ola carismática, tuvieron que abandonar su iglesia. No hay iglesias sanas, muy fáciles de encontrar. Ahora, ¿cómo pueden suceder hechos como los que estamos recordando? Bueno, es porque quienes están a cargo de la congregación abandonan pues la sana doctrina. Creo que también hay hermanos que han escuchado aquí al pastor Roger, no me acuerdo, Adrian Rogers. Después de la muerte de él, esa iglesia no fue lo mismo. Bellevue se llama esa iglesia, no fue lo mismo. ¿Cómo puede pasar, hermanos? Porque quienes están a cargo de esas iglesias simplemente han transado con el mundo, han transado con el liberalismo, se volvieron al pragmatismo, quisieron convertirse en iglesias relevantes, la iglesia de los 3,000, de los 4,000, de los 5,000, querían fama, ser reconocidos. Y para hacer eso, pues, tenían ellos necesariamente que abandonar la espada del Espíritu, que es la Biblia. En nuestro texto, hermanos, que hemos leído nosotros desde el versículo 6, yo quisiera que veamos el versículo 1 por un momento. El versículo 1 del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. La Escritura dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, por medio de esta salutación yo quería también decirles de que los tesalonicenses conocían estas tres personas. Estos tres siervos del Señor, los conocían los tesalonicenses. ¿Y saben por qué los conocían? Porque estos tres fueron los que plantaron esa iglesia ejemplar. Si usted lee toda la carta a los tesalonicenses, se va a dar cuenta que era una iglesia a la cual el apóstol Pablo elogiaba. Una iglesia que fue plantada en el segundo viaje misionero, como vamos a ir viendo en un momento, por estos tres hombres de Dios, estos tres siervos, en el segundo viaje misionero de Pablo. Y por medio de esta carta nosotros podemos notar que al parecer el único problema que buscaba corregir el apóstol Pablo está referido con la doctrina que trata acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. La escatología, o la doctrina pues de las últimas cosas también. Pero tenemos que recordar de que Pablo, Silas o Silvano, como dice Reina Valera 60, fueron quienes trabajaron en la obra espiritual de plantar la iglesia de los tesalonicenses durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Eso tenemos que recordar.
Y esto también lo puede leer usted en Hechos capítulo 17. Y en el texto que hemos leído, no podemos, hermanos, pasar por alto las palabras de elogio de Pablo para aquella iglesia. Está en el versículo 8 cuando dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Nada. Hermanos, estos 3 hombres plantaron una iglesia ejemplar, una iglesia modelo, una iglesia a la que nosotros deberíamos, como les dije, imitar también. No sé si sean muchos los profesantes que buscan una iglesia con las características de esta iglesia de Primera Tesalonicenses. Yo no sé, y se los digo de todo corazón. Para mí es muy sorprendente cuando yo he conversado también con profesantes de la fe, y yo les preguntaba cuando ellos me decían que estaban en la búsqueda de una iglesia para convertirle en su familia, y yo le preguntaba: ¿y qué características estás buscando tú en una iglesia para poder hacerla tu familia, para poder ir allí todos los domingos? Hermano, usted no tiene idea, no tiene idea de las respuestas sorprendentes que muchos tienen. Pero lo que yo sí estoy seguro es que un cristiano verdadero anda en la búsqueda de una iglesia local como a la que Cristo, por medio de la pluma de Pablo, le escribe esta carta, una iglesia como la de los tesalonicenses. Hermanos, así como ese tiempo en los tesalonicenses, así también como en nuestro tiempo, Pablo, es el Señor quien inspiraba a Pablo. Pablo sabía que la lucha del cristiano contra el pecado, contra el mundo, es una que terminará cuando los creyentes abandonemos este mundo. Por esa razón el Señor anima a los cristianos de aquella iglesia a perseverar en la fe. Eso es lo que nosotros leemos ahí. Perseverar en la fe, luchar contra el pecado, hacer batalla contra el mundo, vivir una vida justa, una vida recta delante del Señor. Yo le pregunto, ¿cuántos mensajes nosotros encontramos desde los púlpitos que tengan estas exhortaciones a quienes están escuchando? A los oyentes, a los profesantes. Debe haber, yo estoy seguro que debe haber. Hay iglesia de Cristo ahora. Pero cuando usted comience a escuchar, hermanos, porque yo en algún momento también estuve buscando iglesia cuando fui a los Estados Unidos, y estuve buscando muchas iglesias hasta que el Señor me llevó, me condujo a una iglesia sana allá. Pero mi caminar fue variado, hermanos. Escuchaba yo los mensajes y decía: este mensaje tiene un tufo al mundo. Este mensaje invita, no es claro, es ambiguo, no me dice si yo debo ser santo o no debo ser santo, o si yo debo de estar en el mundo o si no debo de estar en el mundo. Era un mensaje que estaba parado en la línea y no se definía ni a la derecha ni a la izquierda. No se sabía si ese mensaje era contra Cristo o era en favor de Cristo. Y yo no podía quedarme ahí. No podía quedarme ahí porque mi alma no se satisfacía, a pesar de que había muchos congregantes en esas iglesias. Perseverar en la fe, luchar contra el pecado, batallar con el mundo, vivir una vida justa, una vida recta delante de Dios. Y entendemos, hermanos, que esa misma exhortación que vemos que Pablo le hace a la iglesia de Tesalonicense es la misma exhortación divina para toda iglesia local, donde el pastor, el misionero, debe encargarse de ese deber en sus predicaciones cada día del Señor. Cada día del Señor. Pero eso no es lo que nosotros observamos en los hechos en muchos púlpitos reformados. Por ejemplo, mi esposa
me enseñó la publicación de un pseudo pastor reformado que se inspiraba para escribir sus sermones mientras escuchaba las canciones del grupo mundano Queen, mientras escuchaba rock, mientras escuchaba a todo volumen, mientras estaba en su mesa con su Biblia, heavy metal, reformado, preparando su mensaje. Yo sé cómo se prepara un mensaje, yo tengo acá mis notas. ¿Qué puede salir, hermanos? ¿Cuál puede ser el resultado? Póngase a pensar usted de esa mezcla de la influencia diabólica de esos grupos con las Sagradas Escrituras. ¿Qué tienen que ver? ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Qué piensa usted, hermanos, de eso? Cuando usted se sienta y no tiene miedo de confesar lo que yo les estoy diciendo porque eso lo publica en su red social. No sé cuántos me gusta tendrá, no me fijé, no me interesaba tampoco. Pero sin ninguna vergüenza, él publicaba todas estas cosas. Por eso, ¿qué cosa es lo que puede salir, hermanos? ¿Qué mensaje puede salir cuando yo estoy escuchando toda esa inmundicia del mundo, mientras voy leyendo la Escritura y voy orando al Señor para que me dé la palabra del día domingo, mientras escucho al grupo Queen? En lugar, pues, de hacer el llamado de la palabra de Dios, de hablar lo que Dios habla en su palabra, esta persona que dice que es pastor, anima a sus oyentes ¿a qué? ¿A qué? A perseverar. ¿Pero perseverar en la piedad o perseverar en el mundo? ¿Qué cree usted? A perseverar en el mundo. Porque si yo les dijera a ustedes, bueno, yo veo estas series acá que tienen alto contenido erótico, ¿qué les estoy diciendo? Ustedes también pueden hacerlo. Yo escucho allí, pues, ¿no? Mi rap, así, estoy danzarín. ¿Qué les estoy diciendo a ustedes? Que ustedes pueden hacerlo también. ¿Pero qué dice la Biblia? En Romanos 12:2, en la versión de la Biblia de las Américas, dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hermanos, lo que yo les estoy diciendo es una descripción del estado de la iglesia evangélica y la necesidad de iglesias sanas, con pastores sanos, predicadores sanos. Esa es la necesidad. El Señor, mire cómo le manda a esta iglesia ejemplar con las palabras siguientes, ahí en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 11 al 13. La Escritura dice: ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Santifícate más, iglesia de Tesalónica. Santifícate más, purifícate más, límpiate más, sepárate más del mundo, porque eso es agradable a Dios. Hoy día el mensaje es opuesto. Escucha Queen. Anda al baile, bébete unas cervezas, ve al billar, puedes ir al billar ahí, donde todo el mundo habla palabras asquerosas. Ese es el lugar de un cristiano ahora. Es distinto. Esta iglesia ejemplar está reconocida por el apóstol Pablo y vemos cuál es el mensaje
purifícate más, así como Él es puro. También en el capítulo 5, versículo 23, ahí de Primera de Tesalonicenses, mire cómo dice, es un versículo que también hemos leído y estudiado en algún momento, y dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. No que te santifique la mano, que te santifique el ojo, que te santifique el oído, que te santifique por completo. No solamente exteriormente, sino que dice que te santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cree que ese mensaje, en su contenido, en su esencia espiritual, puede ser predicado en una iglesia libertina? No. Tendrían que citar el texto y tenían que echarle mucha agua para aguarlo, de tal manera de que simplemente la esencia del mensaje sea diluida y calce en el corazón de aquel que dice que es cristiano pero no se ha convertido de su maldad. Hermanos, el enemigo es muy astuto. Él se viste como un ángel de luz. Él es el padre de toda mentira, ¿no dice así la Escritura? Y cuando habla de que se viste como ángel de luz, ¿qué está hablando en ese contexto? Predica también. El diablo también predica desde los púlpitos. Y nosotros debemos estar atentos, vigilantes, hermanos, con toda la armadura de Dios encima, nuestra armadura espiritual. El resumen es que el enemigo, hermanos, ha tomado muchas iglesias usando sus predicaciones. ¿Para qué? Para arrastrarlas al mundo, para arrastrarlas al pecado, para arrastrarlas al liberalismo y aún hasta ideologías ateas destructoras. Y nosotros somos conscientes que esto es así. El cristianismo moderno no es ni la sombra de lo que ha sido hace algunas décadas atrás. No es ni la sombra. Existe una necesidad de congregaciones que tengan y prediquen una doctrina sana, que los miembros, comenzando por el predicador, también tenga una conducta sana delante del Señor. Pero esta carta comienza también mencionando, pues como yo les decía, los instrumentos de Dios para plantar esta iglesia ejemplar. Comienza mencionando para plantar esta iglesia ejemplar. Y esto nos enseña de que el carácter del siervo del Señor es muy importante para la obra espiritual. El carácter del misionero es muy importante. El carácter del pastor es muy importante. Menciona Pablo, Silvano, Silas y Timoteo. De Pablo podemos saber de su carácter por los escritos que él nos ha traído. No solamente fue llamado a ser apóstol de los gentiles, como nosotros sabemos, de alguna manera él fue misionero y pastor también de algunas iglesias en las que participó él como el fundador o el plantador de la iglesia. Pablo fue un hombre celoso por el Señor y su gloria. No fue un hombre perfecto. A veces nosotros pensamos que debe ser así, el hombre que va a plantar la iglesia debe ser perfecto. No, Pablo no era un hombre perfecto porque él mismo nos escribe acerca de sus batallas contra el pecado del orgullo y la vanagloria. En 2 de Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ese era Pablo. Ese era Pablo. El instrumento del Señor para llevar el evangelio a los gentiles, así como el que padeció mucho por el nombre del Señor Jesucristo. Usted puede leer eso en la conversión de Saulo de Tarso, cuando el Señor dice: porque este instrumento escogido me es para padecer llevando mi nombre delante de los gentiles. Es algo que recuerda, pues,
al misionero y pastor Timoteo también, cuando le escribe lo siguiente. Miren, primera de Timoteo capítulo 1. Capítulo 1. Versículos 12 y 13. Ahora vamos a hablar del carácter de Timoteo. Y dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Acá todavía Pablo está hablando de su propio testimonio. Y él dice: me tuvo por fiel. Y esa palabra es importante en el carácter de un siervo del Señor que va a servirle plantando una iglesia. Me tuvo por fiel. Aquí habla de la palabra, ¿cuál? Fidelidad. Fidelidad. La fidelidad en el ministerio. Cuando usted trata de averiguar qué cosa es lo que las personas hoy entienden acerca de la fidelidad en el ministerio, ellos piensan que se mide por números. O no, tiene como 500 en su iglesia, debe ser un siervo fiel y el Señor lo bendice. Hermanos, no siempre es así. Recuerde usted el ministerio del Señor Jesucristo en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, cuando Él comenzó a hablar acerca de las demandas del Evangelio en la vida de cada persona, las demandas que Cristo daba a todo aquel que le iba a seguir. ¿Qué pasó? Las multitudes comenzaron a marcharse, a irse. ¿Y quiénes se quedaron? De toda esa multitud, solamente los 12. Y el Señor todavía pareciera que les invitara a que ellos también se retiren. ¿Y vosotros también quieres irse? Y Pedro le dice: ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. Pero el ministerio del Señor fue un ministerio fiel. Fiel. La fidelidad pues nunca se va a medir en números. Hermanos, nosotros a nuestro misionero nunca le vamos a preguntar cuántas personas congregan donde él está plantando la obra. Nunca, porque los números no son importantes. La fidelidad es lo más importante. No le vamos a preguntar también por sus capacidades oratorias, si es que él es muy bueno así hablando, sus capacidades. No le vamos a preguntar de eso también, sino que entiendo que la Escritura nos enseña que la fidelidad se mide por la humildad, la devoción y el temor de saber que el mensaje que está llevando a la iglesia y a los incrédulos es el mensaje de Dios, del Dios Santo, que invita a los pecadores al arrepentimiento y que los llama para que se vuelvan de las tinieblas a la luz del Señor. En tanto que ese sea el mensaje y la manera de predicarlo, su tarea será agradable al Señor. Nunca vamos a preguntar nosotros de números, de oratorias. El Señor va a ir capacitando a su siervo, yo estoy seguro. Silas. También Silas es mencionado en el versículo 1, o Silvano. La primera mención de Silas en las Escrituras del Nuevo Testamento es en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, en el versículo 22, cuando surgió la controversia si los creyentes debían ser circuncidados o no, en el primer concilio de la iglesia. El versículo 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, dice, varones principales entre los hermanos. Ahí vemos que habla de Silas, Silvano. Hermanos, acá vemos que el llamamiento a las misiones de Silas, o de Silvano, fue en medio de una controversia doctrinal. La iglesia estaba en una controversia doctrinal. ¿Qué dices tú? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo debemos tratar este asunto? ¿Cómo debemos instruir a la iglesia? En medio de esa
de esas discusiones efervescentes, doctrinales entre los apóstoles y los siervos del Señor, se le llama a Silvano, a Silas, para que vaya con el mensaje a Antioquía, en medio de esa controversia. Y sabemos de que Silvano pues fue escogido por el Espíritu Santo porque Dios estaría también con Silas, dándole sabiduría, dándole discernimiento espiritual sobre todas las cosas relacionadas con el Evangelio y las doctrinas santas de Dios. Y Silas se hizo compañero de las misiones del apóstol Pablo luego de un desacuerdo con Bernabé sobre si debía llevarse o no al sobrino de este con ellos. Entonces nosotros no debemos esperar que todo esté así bonito, tranquilo, llano, para poder enviar un misionero. El misionero también debe de ir aún cuando existen controversias dentro de la iglesia. Y tiene que ir en medio de esas controversias con la verdad de las Escrituras, interpretadas espiritualmente, y que ese mensaje que pueda dar sea lo que Dios verdaderamente enseña por medio de su palabra. ¿Y qué sabemos de Timoteo? Ya les dije que Timoteo, junto con Silas y Pablo, fue uno de los misioneros que plantaron esa iglesia allá en Tesalónica. En Hechos capítulo 16, versículos del 1 al 3, dice la Escritura: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Versículo 3. Quiso Pablo que o sea Timoteo, fuese con él. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Tremendo, hermanos. Pablo se encuentra y lo ve a Timoteo y le comunican al apóstol Pablo palabras muy buenas con referencia a este joven. Y Pablo dice que venga conmigo, que me acompañe en mi viaje misionero. Y es tremendo cómo el Señor, hermanos, había concedido su favor a estos tres misioneros, a Pablo, a Silas y a Timoteo. ¿Cómo es que llama Pablo a Timoteo? Él lo llama mi hijo amado y fiel en el Señor. 1 Corintios 4:17. Él también lo llama en 1 Timoteo 1:2 verdadero hijo en la fe. Es decir, Timoteo se había convertido a partir de la predicación del Evangelio del apóstol Pablo. Y finalmente, hermanos, mire, Pablo también lo llama en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 11, lo llama hombre de Dios. ¿Cuántos quisiéramos, verdad, que el Señor también nos llame así a nosotros? Hombre de Dios. Él fue uno de los plantadores de esa iglesia ejemplar en Tesalónica. ¿Y cómo fueron utilizados por Dios estos tres hombres? Miren, en Hechos capítulo 16, ya cuando comienza la plantación de las iglesias, el viaje, ¿no? Dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. La iglesia era confirmada en la fe, era edificada, era levantada, era construida en la fe, en la sana doctrina. Hermanos, hay muchas lecciones que nosotros podemos aprender en cuanto al ministerio de las misiones y también de los misioneros, el carácter de ellos. Primeramente, ellos son llamados por el Señor y la iglesia es la que confirma ese llamamiento. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Primeramente, el misionero es llamado por el Señor y en segundo lugar, la iglesia es la que confirma ese llamado. Yo quisiera que nos detengamos en esto. Nos detengamos en esto. En Hechos, ¿dónde está esta
el sustento bíblico de esta afirmación. Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3, dice la Escritura: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Primero está el llamamiento del Señor, y segundo, la iglesia confirma el llamamiento. La iglesia le impone primeramente las manos, y de allí él sale el misionero a predicar la palabra del Señor y a plantar la iglesia. ¿Y qué lecciones pues podemos aprender de la historia de estos hombres? Bueno, vemos que hay primeramente la importancia de un llamado al campo misionero. El Espíritu Santo había dicho: apartadme a Bernabé y a Saulo, y ese fue un llamado personal. Pero ese llamado fue verificado también por la iglesia en Antioquía. No era de que Pablo y Bernabé dijeron: o Pablo dijo: ¿sabes qué? En el capítulo 9 de Hechos, hace 12 años atrás, el Señor me dijo que Él me estaba llamando para ser el apóstol de los gentiles, así que en ese momento me ordenan ustedes como apóstol. Ya han pasado 12 años, no puedo seguir esperando. No. Pablo esperó pacientemente, porque él sabía que primero es el llamamiento y después que viene, la iglesia confirma. No se trataba pues, como vemos acá, simplemente de que estos hombres se presentaran. Fue la iglesia la que lo envió a la obra. La iglesia es la que envía al misionero, ¿no? Pablo especialmente tenía un llamado de amplio alcance para la obra, eso es definitivo, lo sabemos porque leemos la Biblia. No solo para llevar el nombre de Dios ante los gentiles, sino también ante los reyes y ante los hijos de Israel. Pablo le predicó a los judíos, Pablo le predicó a los gentiles, y Pablo le predicó a los reyes, tal como el Señor se lo dijo en Hechos 9 cuando lo convirtió. Hoy día, hermanos, miren cómo es el modelo, cómo primero va una cosa, luego viene otra cosa y luego viene otra cosa. Hoy día el modelo es al revés. Al revés. Y seguramente cuando yo voy a ir hablando de esto, cómo es que ahora la iglesia se hace al revés, seguramente usted se va a recordar, así como yo me recordaba también de pastores hoy día, ¿no? Se va a acordar de alguien cuando le diga que las cosas son al revés. ¿Por qué? Porque los hombres ahora solitos se autoenvían. Solitos. Ah, no, yo tengo un llamamiento del Señor y yo voy a salir y voy a comenzar a plantar la iglesia. Solitos. Solitos, sin que ninguna iglesia esté apoyando ese supuesto llamamiento. No, solitos, por ahí. Escuchan a un pastor, les gusta la doctrina de la gracia y dice: yo quiero ser como ese pastor, voy a salir y voy a plantar mi iglesia. Ellos dicen que han sido llamados por el Señor sin que ninguna iglesia confirme el llamado y el testimonio de ellos. Y es cierto, porque una vez cuando yo hablé con una persona acerca de Hechos 13, que decía que era un misionero, yo les decía: pero mira, ve aquí la Biblia, no solamente en este pasaje, sino en otros pasajes, nos habla del llamamiento de Dios y la confirmación de la iglesia en ese llamamiento. ¿Saben qué es lo que me respondió? Mi llamamiento está por encima de la Biblia. Así me dijo: mi llamamiento está por encima de lo que la Biblia dice allí. Ya se imaginará usted qué cosa predicará pues esa persona. Y luego de que ellos salen por ahí con su autollamado y sin que ninguna iglesia le dé la confirmación del llamado, después están buscando un pastor que los ordene. Miren, sí. ¿Quién me ordenará? Pues ya no necesito que alguien me imponga la mano. No pueden pues imponérselas ellos mismos, no pueden ponerse acá: yo mismo me ordeno para pastor. Eso ya sería algo pues ilógico. Entonces, ¿qué es lo que ellos piensan? Tienen que poner el parche a eso que comenzó roto y destruido. Tienen que poner el parche y comienzan a buscarse amigos, pastores, para que te ordenen. O sea, primero vas
después te ordenan, sin que ninguna iglesia confirme tu llamamiento. Por lo general, las iglesias que nacen de esa manera, ¿cómo terminan? Terminan en la apostasía, terminan en la mundanalidad, terminan en el libertinaje, y no se siguen, pues, si no se siguen los pasos dados por el Señor, no puede haber bendición en esa obra. ¿O ustedes piensan que sí? Que lo hago a mi manera y Dios, sea como sea, tiene que bendecirme porque yo lo hago a mi manera. Mi llamamiento está por encima de eso. Mi procedimiento está por encima del procedimiento de Dios. Mi palabra está por encima de esta palabra. Yo soy pastor, yo soy misionero y punto. Enciéndanme, Queen, que voy a escribir mi sermón. Hermanos, estos 3 hombres predicaron el Evangelio por los ríos, por las calles y hasta por las sinagogas. Estos 3 hombres previamente fueron confiados o fueron refrendados el llamamiento y el carácter por la iglesia. De Pablo la iglesia lo separó. Él congregaba en la iglesia de Antioquía. Luego Silas estaba congregando también en la iglesia de Antioquía y le dijeron: Pablo, anda con Silas, hombres de buen testimonio, y la iglesia así confirmaba. Luego, cuando se les une Timoteo, la iglesia daba buen testimonio del carácter santo y piadoso de Timoteo, y Pablo lo lleva acá mientras la iglesia lo confirmaba también a Timoteo como misionero. Esa es la forma. Esa es la manera. Y nosotros estamos actuando así en esta mañana, de acuerdo a lo que el Señor nos instruye por medio de su palabra. Hermanos, en cierta oportunidad le pregunté a un querido pastor que había plantado muchas iglesias en el norte del Perú, porque a veces nosotros no sabemos, yo no sabía también. Y tuve que aprender, ¿no? Pero acá en Perú yo me encontré con un pastor. Él había plantado muchas iglesias en el norte del Perú. Y yo le pregunté a él se llama Genaro Imán. Y yo le pregunté al pastor Genaro y le decía, porque le dije: ¿cuántas iglesias ha plantado usted? Un hombre de más edad que yo. Me dice: yo he plantado como unas 25 iglesias. 25, wow, yo he plantado una nomás. ¿Y cómo ha hecho usted para plantar 25 iglesias? Porque esa es la pregunta que hace el misionero. ¿Cómo es que él lo había hecho? Me dijo lo que les acabo de decir. Así como Pablo predicaba en los ríos, así como Pablo predicaba con los otros 2 en las calles y hasta en las sinagogas, este pastor me dijo: yo predico en las plazas. Él iba con su moto, dejaba ahí su moto y comenzaba a predicar el Evangelio en las plazas. Predicaba un domingo, predicaba otro domingo, predicaba otro domingo. De repente, uno de esos domingos, alguien se le acerca. Alguien se le acercó. Luego ese que se le acercó lo invitó a su casa. Y luego se acercaron más personas a esa casa y así comenzó a plantarse la iglesia. Así comenzó. Así comenzó también esta iglesia, hermanos, en un departamento pequeñito donde estábamos con mi esposa allí en San Martín de Porres. Chiquitito. Predicábamos, vino un hermano, vino otro, y luego otro, después se iba, pero después vino otro. Luego alquilamos un local chiquito que era como una cochera donde entraba un auto y algo más. Y luego estamos en un local aquí donde podemos tener 50, 60 personas, por la misericordia del Señor. Pero así se empieza, predicando el Evangelio, predicando en la calle. Fue así también como nació la iglesia de Tesalónica. Hermanos, si creemos que así será con la iglesia que va a nacer en Venezuela, y oraremos para que el Señor llene de gracia, de sabiduría y poder a nuestro querido hermano Jan Marrero, a quien nosotros vamos a
ordenar como misionero en esta mañana. ¿Encontrará a nuestro hermano Jan oposición? Por supuesto que la va a encontrar, por supuesto. Al igual que los siervos del Señor, la encontrará en tanto que Él sea fiel. Si Él no va a ser fiel, no va a tener oposición. El mundo se va a agradar de Él. Y los cristianos mundanos, está mal decirlo así, pero los liberales, los libertinos, también le van a hacer oposición cuando Él comience a predicar la Biblia. Pero en estos momentos debemos recordar también al Señor Jesucristo y su ministerio terrenal. Él tuvo mucha oposición. Y la oposición que tuvo el Señor no fue de los gentiles, fue de la clase religiosa de sus días. Amén, hermanos.